Saludos y bienvenidos a este análisis. ¿Qué hace que un programa psicopedagógico pase de ser una propuesta teóricamente sólida a una intervención efectiva y sostenible en el aula? ¿Cuáles son los puntos críticos que determinan su éxito o su limitación? Para responder estas preguntas, hoy nos adentraremos en el estudio de un caso fundamental para la educación inclusiva, el diseño de un programa psicopedagógico de fortalecimiento escolar centrado en las necesidades educativas especiales de la trisonomía 21. En este sentido, las doctorandas Yolicar Cedeño, Nailet Hernández y quien les habla, Mileris Jiménez, realizaremos un análisis crítico fase por fase de este programa. Este ejercicio no solo busca señalar vacíos, sino también destacar aciertos metodológicos que pueden servir como referente para futuras propuestas en el ámbito de la psicopedagogía. Acompáñennos en este recorrido analítico donde la teoría se encuentra con la práctica y donde cada fase de diseño es puesta bajo la lupa de la crítica constructiva. Comencemos. El programa a analizar se titula Programa Psicopedagógico de Fortalecimiento Escolar centrado en las necesidades educativas especiales de la trisonomía 21. Sus autores o presentadores son Norberto Pedrealta y Mónica Osnilla bajo la orientación o asesoría de Jason Palacio. La población a la que va dirigido el programa son estudiantes con trisonomía 21 o síndrome de Down que presentan necesidades educativas especiales. El contexto específico de aplicación es la Fundación Fundigua, Fundación para Personas en Condiciones de Discapacidad de Guaycarí, Valle de Cauca, Colombia. En esta fase 1 del análisis de necesidades y diagnóstico, tenemos que se formula con claridad el planteamiento del problema. Se evidencia que existe un desconocimiento sobre los elementos claves para diseñar un programa psicopedagógico. En el análisis del contexto se menciona de manera muy clara la institución y se identifica la misma. A su vez, se visualizaron vacíos curriculares, didácticos y epistemológicos. En la caracterización de la población estuvo bien. Se realiza una revisión neuropsicológica exhaustiva de lo que es la trisomía 21 o el síndrome de Down, basada en una literatura científica detallando perfiles tanto heterogéneos y debilidades de memoria operativa y sus potencialidades en el procesamiento visual. Limitación: no se presentan datos empíricos recogidos en sitio, en el lugar. Las evaluaciones, no se visualizan las evaluaciones a los estudiantes de la fundación y las entrevistas realizadas a los docentes, que puedan entonces perfilar las necesidades específicas del grupo concreto al que se va dirigido el diagnóstico. En otras palabras, la fase sólida en su fundamentación teórica y de contexto, pero carece de un diagnóstico aplicado que personalice el programa para los estudiantes específicos de Fundigua. Falta de un diagnóstico aplicado en sitio que establezca realmente una línea real mediante la evaluación directa de los estudiantes de la fundación y sus dimensiones cognitiva, socioemocional y adaptativa, así como un análisis FODA participativo con el equipo que integra toda la institución para poder identificar los recursos y barreras y necesidades concretas que ajusten el diseño teórico a la realidad operativa del contexto específico. La fase 2, relacionada a la planificación y el diseño, donde nos encontramos con una fundamentación teórica y robusta, donde se evidencia marcos referenciales, validez de contenidos como pedagógicos, educativos y neuropsicológicos. Los objetivos bien claros y alineados con el planteamiento del problema, tanto general como específico. La metodología se adapta a una metodología basada en evidencias, con una revisión sistemática de programas existentes como el TEAX, el PAX, el Carolina, entre otros, y con extracción de sus elementos efectivos en una práctica de alto nivel. Con respecto al diseño de actividades, pues se describe una creación de nuevas actividades estructuradas en una batería de instrumentos específicos con una rúbrica tipo PIAR, una lista de cotejos y cuestionarios de pre y post, cada uno inspirado en un programa modelo que muestra una planificación técnica muy detallada.
Entrando en la tercera fase, nos situamos en la praxis, la ejecución. Este es el momento donde la planificación teórica se somete a la prueba de la realidad en el aula con alumnos con trisomía 21. El rigor de esta fase reside en la delimitación explícita del alcance. Como investigadores debemos ser claros. No pretendemos una reestructuración total del currículo, sino una intervención focalizada en áreas de oportunidades específicas. Mi argumento central aquí es que el éxito no depende de la cantidad de las actividades, sino de la precisión del ajuste. Por ello, las recomendaciones para el plan de implementación se centran en la creación de un entorno de facilitación. Esto implica que antes de intervenir al alumno, debemos intervenir el contexto, capacitando al personal en el uso de apoyos visuales y mediación verbal. Una implementación sin delimitación es solo activismo pedagógico. Con ella es ciencia aplicada. Por ende, ejecutar es mucho más que aplicar actividades. También es gestionar un ecosistema donde el alcance esté estrictamente definido para evitar la saturación del estudiante. La cuarta fase, la evaluación, no debe entenderse como un juicio final, sino como un proceso de fiscalización de la eficacia psicopedagógica. Al analizar el alcance evaluativo, mi postura es que debemos trascender la calificación cuantitativa para medir la transferencia de competencias a la vida diaria. Un punto fuerte indiscutible de este programa ha sido el juicio de expertos. Esta validación externa por especialistas en neurodesarrollo y otras áreas nos asegura que los instrumentos tienen la sensibilidad necesaria para detectar avances mínimos pero significativos. Sin embargo, se debe señalar la brecha identificada, esa desconexión que aún persiste entre el progreso en ambiente controlado y la respuesta en entornos sociales abiertos. Esta brecha no es un fallo, sino el hallazgo más valioso de la evaluación, pues nos indica dónde debe esforzarse la mediación. Es por ello que la evaluación nos devuelve una imagen clara. El programa es técnicamente sólido, pero nos desafía a cerrar la brecha de la aplicabilidad social. La quinta fase, seguimiento y generalización, que es quizás el eslabón más crítico para garantizar que el beneficio del programa no caduque al finalizar la intervención. Desde nuestra visión conceptual, el aprendizaje en la trisomía 21 requiere de una consolidación prolongada. Sin embargo, nos enfrentamos a una realidad institucional compleja, ya que se ha detectado una falta de plan operativo para el posseguimiento, lo que significa que una vez que el investigador se retira, el docente queda sin una hoja de ruta clara para mantener los logros. A esto se le suma el punto de un sin estrategia de sostenibilidad. Actualmente, el programa depende excesivamente de la motivación individual y no de una estructura orgánica. Mi argumento es que un programa psicopedagógico sin sostenibilidad es una intervención efímera, ya que el reto de esta fase es convertir el éxito de un ciclo escolar en un hábito de vida para el estudiante, superando las barreras de la falta de operatividad a largo plazo. Este trabajo representa un ejemplo de alto nivel en la fase de diseño conceptual y fundamentación de un programa psicopedagógico. Entre las fortalezas principales se encuentra el rigor académico, dado el planteamiento del problema claro, los objetivos precisos y una revisión bibliográfica y de programas de referencia exhaustiva y sistemática. La fundamentación interdisciplinar integra de manera sólida la neuropsicología, pedagogía especial y principios de diseño. Asimismo, el diseño técnico con la creación de instrumentos específicos y la estructuración de actividades basadas en evidencias muestran una profesionalidad y profundidad técnicas notables. Asimismo, la validez de contenido con el uso del juicio de experto para validar el diseño es una práctica metodológica excelente y le confiere credibilidad. En cuanto a las debilidades o limitaciones, tenemos el diagnóstico sin datos de campo, ya que el programa se diseña para un contexto específico, pero no se basó en una evaluación directa de los estudiantes. Es un prototipo no implementado. Es crucial entender que es una propuesta de diseño. Su verdadera validez se determinará al implementarlo, evaluar su impacto real y ajustarlo. Además, el programa de evaluación de impacto está incompleto. Faltó integrar los instrumentos creados en un plan de evaluación formal del programa para medir el logro de los objetivos en los estudiantes. Asimismo, el seguimiento es abstracto. La sostenibilidad se enuncia como un valor, pero no se operativiza en acciones concretas.
De esta forma, el programa presenta un excelente proyecto de diseño que cumple rigurosamente con las fases de análisis y planificación o diseño a un nivel académico superior. Su principal limitación es que por su propia naturaleza de diseño no avanza hacia las fases de implementación, evaluación de resultados y seguimiento en el campo. El siguiente paso lógico sería implementar el programa diseñado y luego someterlo a una evaluación de impacto siguiendo el ciclo completo.